¿Nos vamos de fiesta? Este viernes es el Crypto Bowl, celebrando la llegada del primer presidente pro-cripto de los Estados Unidos, y no podemos dejar de celebrarlo. Ojalá viviéramos en Washington para ponernos el smoking y el corbatín negro y acompañar a Stand With Crypto y BTC Inc. en este momento histórico. Muchos hablan de compra el rumor y vende la noticia, pero en este caso yo creo que será como los ETFs de Bitcoin: compra el rumor y compra la noticia. Todo porque viene un ejército de reglas y leyes que harán de Estados Unidos un lugar donde las cripto crezcan y sean parte del ecosistema financiero. Antes de empezar a contarles mil cosas, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de Telegram, también al canal de YouTube, donde comparto todo tipo de noticias cripto que voy recogiendo, así como algunos análisis de trading de Bitcoin, XRP, Solana, memes y muchísimo más. Aproveche también la plataforma ágil y eficiente Bitget, donde yo compro mis cripto. Les regalo un link donde pueden tener beneficios increíbles. También les recuerdo que no soy su asesor financiero. Les traigo un par de datos que vale la pena analizar. ¿Podría la batalla legal entre la SEC y Coinbase ser el catalizador que las criptomonedas necesitan? La decisión de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos en cuanto al caso entre la SEC y Coinbase. Para los que no sepan, Coinbase Inc. es un exchange basado en los Estados Unidos que apela una decisión de la SEC frente a la creación de regulación cripto. Según el portal de The Watcher Guru, en el último enfrentamiento entre la SEC y las criptomonedas, un tribunal estadounidense exige al regulador que explique por qué denegó la solicitud de Coinbase de una normativa específica para las criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, o SEC, está ahora bajo una orden judicial federal para ofrecer una explicación completa de por qué la agencia se negó a ofrecer reglas claras para los criptoactivos. Un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Tercer Circuito, en una reprimenda legal al regulador de valores, se puso parcialmente del lado del esfuerzo de Coinbase para que la agencia ofrezca claridad legal al escribir las regulaciones de criptomonedas esta semana. Entre comillas dice: en lugar de obligar a la agencia a hacer una regla, le ordenamos que explique su decisión de no hacerlo, escribió uno de los jueces. También dijo: de hecho, una regla puede no resultar necesaria para resolver los problemas de notificación aquí. La agencia podría simplemente declarar su posición sobre los criptoactivos de manera inequívoca. El juez Stefanos Vivas añadió: no debería dar otra mala explicación en una ya larga lista de ellas. Miren, la SEC había contestado de manera vaga a la demanda de Coinbase sin ningún fundamento, refiriéndose a que el mundo cripto es una pequeña porción de todo lo que ellos deben controlar y vigilar. Su respuesta dejó mucho que desear y ahora la Corte les exige que contesten con fundamentos y no con palabras vacías. En ese caso, la orden de la SEC era concluyente e insuficientemente motivada y por tanto arbitraria y caprichosa. Estimamos parcialmente la petición de Coinbase y devolvemos el asunto a la SEC para que dé una explicación más completa. Estos términos arbitrarios y caprichosos suenan muy fuertes, pero hacen parte de las leyes americanas. Y así se refieren muchos a la forma en que la SEC está imponiendo su control sobre las criptomonedas. Coinbase insiste que una ley de hace más de 80 años no es acorde al mundo actual y pide a la agencia federal que cree regulaciones claras que las personas involucradas en la industria cripto puedan seguir, sin perjuicio de ser sancionadas. Y ahora, la SEC debe contestar. ¿Contestarán algo antes de que se vaya Gary Gensler la semana que entra o le dejarán el problema a la administración entrante? Pero antes, apreciaré mucho que me regalen un comentario y un like si les gusta mi trabajo y análisis. Y que me ayuden también a llegar a los 20,000 suscriptores, que es mi meta para este 2025. Bueno, sigamos. Esta decisión de la Corte llega en medio del proceso de apelación del juicio contra Ripple, donde la SEC tiene plazo hasta mañana, miércoles 15 de enero, para presentar su escrito inicial. Muchos creen que la SEC no va a presentar su recurso, pero el ex abogado de la SEC, Mark Feigl, explicó que los abogados federales no simplemente ignoran los plazos de presentación. Agregó que en sus 30 años de experiencia en litigios es extremadamente raro que algún abogado presente un escrito antes de tiempo. En cuanto al caso de Ripple, Feigl afirmó que una decisión sobre la apelación podría tardar de 10 a 12 meses, a menos que una nueva administración de la SEC decida desestimarla.
aunque realmente eso es lo que creemos que va a pasar con la nueva administración de Paul Atkins. Dada la postura actual de la SEC sobre las criptomonedas, cree que es poco probable una desestimación, pero aún es posible. Y ahora, ¿hasta dónde puede llegar XRP? Los expertos tienen algunas predicciones sorprendentes. Mientras tanto, XRP ha resistido la caída del mercado y hoy opera por encima de los $2.67, con una subida en las últimas 24 horas de 8,68%. ¿Hasta dónde podría llegar el precio de XRP esta semana? Los invito a comentar aquí abajo hasta dónde creen que pueda subir el precio de XRP antes de la posesión de Trump o antes de esa respuesta a la apelación del juicio. He visto varios análisis que apuntan a una subida por encima del máximo histórico, donde podría tocar los $4.50. Me encanta compartirles esta información y contarles lo que pienso. En cuanto a sus inversiones, les digo que deben mirar siempre los datos fundamentales y análisis técnicos, como también revisar los movimientos on-chain. ¿Saben qué es eso de análisis on-chain y cómo buscarlo? Un análisis on-chain podría mostrarnos lo que algunas veces les digo en los videos, que una ballena ha comprado 1 millón de XRP o que los ha vendido o que los ha trasladado. Es conocer cómo se mueven las diferentes billeteras y reconocer tendencias en el mercado. Por ejemplo, en algún momento se pudo identificar la billetera de Elon Musk de XRP y las compras o ventas que ha hecho. El portal Santiment y el de CoinGlass generan muy buenos análisis. Les recomiendo que los revisen de verdad. Y volviendo a los análisis técnicos, vemos que XRP está marcando una cuña que rompió por encima de la línea de resistencia y ya rebotó de vuelta, como lo dijo Dark Defender en su tweet, para ver el lanzamiento final por encima de los $2.90. También en FX Street podemos leer un análisis similar, donde XRP ha visto $20.83 millones en liquidaciones en futuros en las últimas 24 horas, con posiciones largas y cortas liquidadas que representan $13.55 millones y $7.28 millones respectivamente, según datos de CoinGlass. Como les digo, es uno de esos portales que a mí me gusta de análisis. Durante el fin de semana, XRP rompió por encima del límite superior de un banderín alcista que se ha estado desarrollando desde principios de diciembre. Si XRP mantiene la ruptura y sostiene el límite superior del banderín como nivel de soporte, podría repuntar por encima de los $3.55 para establecer un nuevo máximo histórico cerca de los $4.50 en las próximas semanas. Dos visiones que van alineadas con un sentimiento de optimismo en el mercado, donde XRP ha perdido la correlación con las demás cripto, justo por el momento en el que estamos antes del juicio. En ese momento, si la apelación es buena para Ripple, la moneda se puede disparar al cielo y recuperar el tiempo perdido de estos 4 años de litigios. Justo acá vemos la última entrevista de Gary Gensler en CNBC, que podría ser vista como su despedida. ¿Qué significa esto para el mercado cripto? Joe Kernan, entre todo lo que hablaron, le dice en la cara que ha hecho las cosas mal porque tuvo 2 escenarios donde no actuó como debía en su régimen y en ninguno sale bien librado. El primero fue que la SEC fue un obstáculo para la adopción de una industria transformadora e innovadora espectacular y extraordinaria. Y por el otro lado, si el mundo de Bitcoin y las criptomonedas está creado sobre humo y no sirve para nada y no tiene ningún valor, desaparecerá con el viento. Entonces, ¿se atravesó en una evolución increíble o no fue capaz de prevenir una burbuja que podría terminar muy mal? Ninguna de las dos alternativas va a dejar un buen legado de la presidencia de Gensler. Y Gary Gensler indicó que al inicio de su presidencia había permitido la creación de los ETFs de futuros y acá empezó a hablar de una cantidad de cosas. Y de ahí cambió de tema hacia el caso de GameStop, evadiendo la respuesta y diciendo que el mercado cripto es minúsculo al lado de los $120 trillones de mercado de renta variable o renta fija en Estados Unidos. Es cierto, todavía vale una gota, solo 3.3 trillones en términos americanos. También se le preguntó si creía que Bitcoin era algo diferente al resto y si se podía considerar un activo refugio. Dijo que creía que Joe pensaba que muchas altcoins eran basura y realmente se escudó y le echó la culpa al otro. Y que Bitcoin es un activo altamente volátil y especulativo, donde millones de personas alrededor del mundo quieren operarlo. Otras monedas y proyectos necesitan demostrar su caso de uso y fundamentos para que persistan en el tiempo. Quedamos pendientes de 2 citas en los próximos días. Primero, conocer mañana el documento de apelación de la SEC y pasado mañana oír la intervención de Scott Bessent
en su audiencia de confirmación ante el Comité de Finanzas del Congreso. ¿Qué podemos esperar de la intervención de Scott ante el Comité de Finanzas? Pues miren, la carta de invitación fue firmada por la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien lo felicita por su nombramiento, pero siempre hay un pero. Escribe la senadora Warren lo siguiente: aunque ha desarrollado una larga carrera en el sector financiero como gestor de fondos de alto riesgo y ha sido uno de los principales recaudadores de fondos para campañas electorales, carece de experiencia gubernamental. Al mismo tiempo, está a punto de heredar algunos de los poderes gubernamentales de mayor alcance en la mayor economía del mundo. De hecho, su experiencia se ha centrado en hacer aún más ricos a los inversores que ya lo son, no en reducir los costes para las familias ni en fortalecer la economía para todos los estadounidenses. Por lo tanto, sus respuestas a las preguntas que figuran a continuación y su testimonio ante el Comité de Finanzas del Senado a finales de este mes serán fundamentales para evaluar cómo piensa dirigir el Departamento del Tesoro americano. Esta carta tiene una cantidad de preguntas y cosas de ahí en adelante. Ojalá no le hagan zancadilla a él ni a ningún otro candidato del equipo de Trump para llegar a las diferentes secretarías del gobierno. El fin de semana hice un análisis sobre la situación de la disponibilidad de dinero a nivel global con algo de preocupación por la situación en China. ¿Se han dado cuenta de que el gigante asiático está pasando aceite y su economía se parece cada vez más a la economía japonesa? Es cierto que el gigante asiático está enfrentando desafíos significativos. Aunque China ha establecido metas ambiciosas de crecimiento económico, los expertos señalan que el país está atravesando un ajuste lento y doloroso. La economía china ha mostrado signos de desaceleración, con problemas en la demanda y el consumo privado, así como en el mercado inmobiliario. A pesar de estos desafíos, el gobierno chino sigue siendo optimista sobre alcanzar sus objetivos de crecimiento. Los invito a que revisen este video, que ha tenido muy buena aceptación por la audiencia, porque se resaltan los diferentes riesgos para XRP y las demás criptomonedas. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Bueno, realmente a los dos videos, por favor. También los invito a seguirme en x.com, donde comparto todo tipo de noticias y actualizaciones del mundo cripto. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.